Bueno, creo que podemos empezar hoy con nuestro conversatorio Perfil del Egresado, titulado Reflexión Filosófica, Escritura y Fútbol. Desde la dirección del instituto, en primer lugar, pues queremos agradecerle a toda la comunidad académica que observará este video en diferido, que pues en este video se recogerá el conversatorio que sostendremos hoy con un querido egresado. Como saben, esta es una iniciativa que hace parte pues de las estrategias que desde la dirección del instituto estamos implementando respecto al seguimiento de nuestros egresados y egresadas que han ampliado el perfil del filósofo y filósofa y también de los licenciados y licenciadas en filosofía que formamos en el Instituto de Filosofía. Ha sido un esfuerzo y un empeño juicioso el identificar esas otras formas de trabajo filosófico que no necesariamente tienen que ver con la investigación filosófica de manera puntual y que van más allá o muestran otras alternativas para que nuestros egresados y egresadas piensen su futuro profesional, piensen sus contextos de inserción laboral también y piensen y nos permitan pensar a nosotros como instituto en las necesidades de ajuste real a nuestros planes de estudio, a la luz precisamente pues de los requerimientos y las posibilidades sociales que han encontrado. Por eso para mí es un gusto que nos acompañe hoy un egresado del pregrado en Filosofía, Aaron Levy. Ya lo presentará pues nuestro coordinador de extensión, el profesor Andrés Acose, pues y él también tendrá la oportunidad de presentarse y a él también le expreso mi sentido de agradecimiento por aceptar esta invitación y por acompañarnos en esta tarea que, como menciono, no solo la ha impulsado esta dirección que está a mi cargo, sino directores que me precedieron y también toda la comunidad filosófica del instituto. Profesor Andrés, entonces le cedo la palabra para presentar a nuestro invitado y bueno, adelante. Muchas gracias, directora, y un saludo muy especial para Aaron Levy, quien ha aceptado la invitación de compartir su experiencia como egresado y hablar de tres tópicos que nos parecen de entrada muy interesantes: a la escritura, el fútbol, también podríamos incluso extender eso a la música, y finalmente la reflexión filosófica. Mm, Voy a leer una corta reseña que está en uno de los libros que ha publicado Aaron Levy, Un sueño australiano, mm, para que conozcamos con quién vamos a conversar el día de hoy. Ervin León Agudelo Valencia, o Aaron Levy, como prefieran, nació en la ciudad de Medellín, Colombia, estudió filosofía en la Universidad de Antioquia, fue docente de español y literatura. En 2011 viajó con su esposa a la ciudad de Brisbane, Australia, para estudiar inglés y hacer una nueva vida. Durante 4 años alternó sus estudios de inglés con el trabajo, la escritura y la práctica del fútbol con miras al profesionalismo. Comenzó a escribir a sus 15 años su primera novela y sus primeros cuentos y poemas, y desde entonces no ha parado. Hizo parte del taller de creación literaria dictado por el escritor antioqueño Luis Fernando Macías. Eso también vincularon Levy con la Universidad de Antioquia, por supuesto. Estudió dirección técnica de fútbol para escribir su segunda novela titulada Por amor al fútbol. También escribe cuento, poema y relato, los cuales están compendiados en su tercer libro titulado Escritos a un tirón. Y claro está, el otro texto, Un sueño australiano, y otros proyectos de escritura que tiene nuestro invitado. Entonces, inicialmente, Aaron Levin, extenderte un saludo cordial, muchas gracias por aceptar esta invitación, y yo quisiera que iniciáramos conversando sobre tus años en el Instituto de Filosofía, la experiencia como estudiante, y yo creo que ahí podríamos recordar a algunos maestros o algunos nombres que fueron muy importantes en tu camino, incluso el profesor que te acompañó en tu monografía y que yo creo que te dieron una perspectiva crucial para la relación filosofía y literatura. Entonces, bienvenido de nuevo, Aaron, muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias en primer lugar, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero privilegio
estar aquí con este conversatorio acerca del seguimiento que tiene el Instituto de Filosofía con nosotros los egresados, que estamos por ahí diseminados por todo el mundo, como me ha tocado a mí, que ya he vivido, tuve la oportunidad de vivir 4 años en Australia entre 2011 y 2015, y luego ahora viajando por el mundo, bueno, estoy viviendo en España, donde llevo más de 3 años, y allí he ido como un hijo de la Universidad de Antioquia, del alma mater. Yo entro a la Universidad de Antioquia en 1998, en el primer semestre. Tengo la oportunidad de terminar bachillerato en 1997 e inmediatamente empezar a estudiar en el Instituto de Filosofía. Desde el principio, cuando tuvimos la presentación con el entonces director, quien era Eutasio Guzmán, algo muy bonito fue que él estaba muy contento, se sentía muy agradecido de que alumnos con promedios en el ICFES de 375, 390, se me dio estudiar filosofía y no otras carreras en las cuales podrían estar becados, como medicina, ingenierías. Entonces, desde ese momento entendí entré con 18 años, recién cumplidos, entendí que mi ejercicio sería de escuchar toda la carrera. Y cuando tuviera los conocimientos más o menos adecuados, empezar a aportar un poco en lo oral. Y en lo escrito era ya algo todo muy personal, porque empezamos a respetar un poco el conocimiento y a aprender que debemos hablar un poco de lo que conocemos, no estar escribiendo a la topa tolondra por ahí. Entonces, en esos me demoré un poquito para graduarme, porque me salí un año de la universidad por unos problemillas. Y regresé con oxigenado, con muchas ganas de seguir, y empiezo en el 98 y termino en el 95. Allí tengo el privilegio de estudiar Introducción a la Filosofía con el maestro Jairo Larcón, y, y supe que con él tendría que ver muchos cursos y seminarios, y así lo hice. En tanto pude, conciliaba el tiempo, eh, estaba con Jairo Alarcón, luego seguí con Spinoza, luego Filosofía y Literatura, y ahí es donde nace en el año 2003 una pregunta de Jairo Alarcón, y él tenía que hacer el proyecto de grado, y va diciendo, qué rico que alguien hiciera una monografía desde un enfoque literario de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, y ya me llamaba la atención en el colegio. Había hecho ya una lectura de Crimen y Castigo muy elemental, propia de un estudiante de grado 11 de bachillerato, y ahí nos adentramos, eh, a desentrañar ese texto entre Jairo y yo. Yo obviamente con eh, mi escaso poder de interpretación o herramientas de interpretación, ya a la luz de lo que este gran maestro me iba dando. Entonces, también vi muchos cursos con el profesor alemán Hubert Poppel, quien tiene un libro publicado por la editorial Universidad de Antioquia sobre literatura colombiana, y fueron seminarios muy placenteros, muy deliciosos al paladar literario, novela picaresca, novela policíaca, eh, y otros más, todos de literatura. Luego con Jorge Mario Toro, eh, y otros muchos tantos, profesores, Tarcisio Valencia, que tuve la oportunidad de ver a Samuel Beckett, que también me enamoró la literatura de Samuel Beckett. Y ahí fui hasta que en el 2005 tengo un cierre de oro, celebrando los 400 años de la publicación del Quijote de la Mancha, en aula abierta
en la piloto con Jairo Larcón. Entonces, y seguimos ahí, estuvimos siempre viéndonos cada 2 semanas, cada semana, con el tema de la monografía sobre una lectura de Crimen y Castigo y en los cursos que íbamos viendo. Eso me formó muy bien porque aprendí demasiado, algo que valoro mucho se lo transmito mucho a las demás personas en que trabajo o que tienen la oportunidad, tengo la oportunidad de poder expresar eso porque no se puede hablar de filosofía y literatura con todo el mundo, lamentablemente no todo el mundo tiene esa inquietud de escudriñar qué hay allí. Y les digo que si algo valoro era que nosotros en el Instituto de Filosofía nos sentamos en un seminario de literatura, de filosofía, 4 horas a escuchar y nadie interrumpe. Hay mucho respeto por quien habla, que precisamente es la lucha cuando salimos fuera de la universidad, en los empleos, ya como formadores, ya como, como escuchas, como educandos, que ese gran valor de abusar oído y escuchar de quien ha desentrañado textos o la vida misma para transmitirnos todo eso que nosotros necesitamos de ver, que es el conocimiento. Más o menos, y ya después salgo en 2006, graduación, y ya estaba dando clases de español y literatura, y empieza la calle a pedir cosas. ¿Qué le pide la calle? Pide música, pide fútbol, pide todo lo que es una línea de fuga, como dice Cortázar, para encaminar toda esa energía, ese ímpetu de la juventud, con todas las querencias que han querido dar fuero las personas que no han podido. Entonces, ese ha sido mi trabajo desde que me gradué del instituto, es ser entrenador de fútbol, ser profesor, ya de español o ya de guitarra y, y todo eso con esos aires de filósofo, todo lo que fui aprendiendo en esos 7 años que me tiré largos pues, de carrera, que mi capacidad no va para terminar la ligera, entonces más o menos ha sido eso lo que he llegado a hacer ahora. Y eso lo hice en Australia, lo he hecho en San Carlos, donde trabajé, y lo he hecho aquí en Medellín y ahora lo estoy haciendo en España, formando jóvenes, formando adultos mayores en música y en fútbol. Entonces, más o menos es lo que voy haciendo. Y la escritura, desde que tengo uso de razón, escribía coplas, poemas, eh, y a los 14 años a petición del profesor de español, vamos a escribir una novela en las vacaciones de junio, y me lo tomé muy en serio y escribí una novela propia de un joven de 14 años, y que fue un ejercicio ahí me di cuenta que era algo de sentarse con mucho amor y mucha paciencia, y desde ahí empezó el amor por la escritura. Y para canalizar todo eso, traigo todo lo que conozco de música y de fútbol y experiencias de la vida, los voy novelizando, los voy poetizando, o los llevo a relatos o a ensayos, a cualquier expresión escrita que pueda estallar en un momento. Hablaste de dos componentes que te dio eh, eh, el paso por los estudios de filosofía, hablaste de esa capacidad particular de escucha y una comprensión de los textos y del mundo. También hiciste un pequeño recorrido por algunos nombres, incluso actividades del Instituto de Filosofía, eh, y al final ya empezaste a tocar propiamente el asunto con la escritura. Detengámonos ahí, en la escritura, en cómo empiezan a convivir mundos que de entrada parecen muy distintos y que quizá el prejuicio los rechaza. Por ejemplo, el fútbol y la filosofía, eh, o incluso el fútbol y la literatura, aunque no tanto. ¿Cómo empiezas a relacionar esos elementos y a construir, digámoslo, lo que ahora tenemos como tus libros, tus creaciones, esas relaciones? ¿Cómo se fueron trazando en tu recorrido?
Inicialmente la literatura es, la literatura es muy plástica, no tiene forma, es muy pintoresca y eso es lo que uno se encuentra en el fútbol, doquiera lo practique, lo juegue, sobre todo lo disfrute. Me ha tocado vivir el fútbol en el barrio, que soy del barrio Castilla, me tocó vivirlo mucho en la universidad, prestando mi fichaje para el glorioso equipo del Instituto de Filosofía, de quien soy el goleador histórico, creo. Y también en el campo, en lo rural, en el campesinado, con sus dejos, su dicción, su universo pastoril. Entonces, siempre es lo vivimos pues, soy un jugador de fútbol, que nunca me abandona pues eso. Y, pero siempre que termino un partido, siempre que voy a, tengo mi ritual previo al partido, en el partido mismo y luego todo lo que viene de lo que llaman a veces en el fútbol el tercer tiempo, el postpartido, todo lo que viene. Y pasan cosas muy interesantes por los mismos jugadores. Es una emoción desbordante y yo veo mucha poesía, mucha narrativa en ello. Y entonces yo digo, cuando empiezo a dar clases y todo el mundo me pregunta todos los niños me preguntan, queremos jugar, me hablan de fútbol, todo lo que tenía que ver con una experiencia, porque uno de los ejercicios que hacía con los alumnos en las clases de español era, bueno, vamos a escribir un ensayo, pero desde un aire subjetivo, un ensayo de estilo subjetivo, donde tú me cuentes qué es lo que pasamos a hacer. 50 alumnos, 49, todos hablaban de fútbol. Entonces, cómo no escribir algo que se robó la atención de tanta gente después del siglo, del siglo XIX, donde nació el fútbol y ha tenido una acogida impresionante por toda la humanidad? Hay muy pocos libros. Hay libros de fútbol, hay libros, ensayos, cuentos, poemas, pero para los 100 años que lleva, 120 años que lleva la FIFA, que los cumple este año, 120 años, el material escrito es muy poco, eh, con base en todo lo que se ha jugado en el Mundial, que son 22 Copas Mundiales, fuera de los Olímpicos que se han jugado, Copas Américas, Eurocopas, Copa de África, dentro de, dentro de todas esas copas, que es un estadio profesional, ocurren muchísimas cosas y ocurren muchísimas más cosas en la parte formativa, que es de los sub 5, los niños que llaman en España los llaman los chupetes, aquí las llaman sub 5, pero desde los 5 años ya hay escuelas de formación y ya hay un universo en cada niño, hay una perspectiva filosófica de cada niño, cada niño juega el fútbol según su cosmovisión. Entonces, realmente el fútbol que toca todos los estadios del ser, está la parte científica, que es la parte física, la parte médica. Dentro de la parte física viene la parte médica, la parte de acondicionamiento físico para jugar un partido, la parte de fundamentación técnica, que es mi relación con el objeto, que es el balón. Nosotros los escritores es el libro para leer, para poder nutrirnos y ya la hoja o digitar en un computador o lo que sea. Cómo me relaciono con ese objeto llamado balón, luego con el otro, y ya llega la otra parte que es la táctica y la estrategia, cómo yo organizo el andamiaje, el sistema, me preparo, qué como, cómo me alimento, si el partido va a haber lluvia, va a haber mucho calor, hidratación, si hay lluvia, bien abrigado para que no se vaya mucho el calor y el jugador se baje. Y luego la más importante, que es la humana, que es la parte psicológica, la parte emocional, y ahí hay mucho de filosofía. Y en esa parte es en la que
el jugador, siempre ha habido lo que yo he llegado a concluir en esto de estar toda la vida en el fútbol y los últimos 6 años de mi vida como entrenador, es que el jugador puede tener su parte de fundamentación técnica fortalecida, muy desarrollada, unas habilidades innatas para el fútbol, entender mucho la parte táctica, tener una preparación mucho que es la parte estratégica y tener una capacidad física muy, muy buena. Pero siempre falta ese algo, ese neuma que es el espíritu, y en filosofía se habla mucho del espíritu. ¿Cómo estoy yo emocionalmente? ¿Cómo yo estoy fortalecido y sé qué voy a hacer? Y sobre todo, ¿cómo yo interpreto lo que yo voy a hacer? ¿Cómo interpreto el entrenamiento que el entrenador me está planteando? ¿Cómo lo llevo yo a partir? ¿Cómo leo yo bien lo que me da el profesor en la semana? ¿Y cómo eso lo desarrollo yo en el partido de competencia? Que es muy diferente entrenar que el partido de competencia. En el partido de competencia la parte emocional puede cambiar todo, puede llegar al punto en que un jugador está tan débil emocionalmente, tiene una poca fortaleza mental, que todo lo entrenado se le olvida en el momento del partido, porque los nervios, porque los nervios no lo dejan. Los nervios pueden ser producto que tuvo un problema en casa, que viene de una familia disfuncional. Entonces, la filosofía me aporta eso, la reflexión, el rumiar, el pensar, bueno, el jugador mismo pensar, bueno, yo estoy aquí, he trabajado, como llevo todo eso, lo voy insertando en mí y cómo lo desarrollo, sobre todo colectivamente, porque el fútbol es un deporte, preparación individual, pero con un objeto totalmente colectivo. Si en el fútbol no se piensa en la relación con el otro, no hay nada. Entonces, a mí, Aaron, te perdimos el audio, no te estamos escuchando. ahora sí, 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 fue un segundo. un segundo, bueno, Sí, no, a mí me ha hecho Entonces, entender el mundo es la filosofía y la literatura y la música, como analogías con el fútbol, y de esas maneras que lo expreso yo con mis dirigidos. pero tengo aquí eh, unas notas sobre tus obras. No sé si la directora Diana tiene una pregunta que veo aquí que tenía el micrófono. No, yo quería pues hacer como un comentario a la luz de lo que nos viene contando Eron sobre esa manera como el campo filosófico empieza en su experiencia, en su trayectoria pues biográfica, cruzarse con esos otros modos de existencia, ¿cierto? O sea, observar cómo la filosofía también es estratégica, implica un juego de lugares, de enunciación, ataques, contraataques, pues en un sentido muy amplio, diseñar unos modos de abordaje, por ejemplo, respecto a los argumentos del otro, fijar mi argumentación. Y ese ejercicio, o sea, esa visión, pues digámoslo así, estratégica es interesante respecto al tema del fútbol y cómo el fútbol ahí sostiene pues un símil o un parecido de familia con el trabajo filosófico. Creo que, pues, y en alguna conversación que él y yo sostuvimos, hay una necesidad de poder reconectar esos modos, digámoslo así, amplios del trabajo filosófico con otros elementos existenciales como lo es el deporte, el cultivo del cuerpo, que no necesariamente pasa solo por un tema de un bienestar físico, sino que dimensiona esa configuración de sí en esa unidad mente-cuerpo, ¿sí? Entonces a mí me parece interesante cómo justamente, o sea, los caminos de la filosofía son múltiples, ¿sí? O la filosofía
es una ciencia o disciplina a la cual se llega por múltiples caminos, pero que también tiene muchos modos de ramificarse y de concretarse. Yo creo que eso que él nos está contando me resulta siempre inquietante, poderoso, porque no es claro, pues, cuando uno está en el ejercicio de formación, ¿sí? Pero creo que Eros nos da unas pistas para repensar esos modos, pues, como de ramificación del trabajo filosófico. Solo, pues, quería, Andrés, como introducir estas reflexiones que me propician toda la narración que nos hace Eros. No sé, tú ya entrarás con las obras de él, pues, a una conversación en ese otro campo. Muy ¿Quieres bien, agregar algo al respecto de este comentario? muy buen comentario. ¿Quieres agregar algo al respecto, Aaron? Sí, que organizó todo lo que dije muy bien. Muy bien, por algo es la Bueno, directora, por algo la directora. no era la intención, pero bueno. No, muy bien, que eso es lo que uno necesita. Necesitamos un cuerpo técnico con muchos filósofos en todos los equipos. De hecho, algo muy particular, una anécdota que escuché en una entrevista de Jorge Mario Aguirre del Águila Descalza, es que cuando Colombia clasifica al Mundial del 90, después de 24 años de ausencia, el Bolillo Gómez, Hernán Darío el Bolillo Gómez es amigo estudió con Carlos Mario Aguirre del Águila Descalza, este actor y maestro del teatro. Y él fue quien dio el discurso antes de salir a defender ese 1-0 contra Israel allí. Y cómo la figura y el discurso eh, hacen que un equipo se llene de una convicción y una fortaleza mental y pueda clasificar un mundial que representó muchas cosas para nosotros, los amantes del fútbol. Entonces, ahí está que la filosofía y Carlos Mario Aguirre iba a seminarios del Instituto de Filosofía. Creo que se colaba. Entonces, mira que hay que un grado de de aporte un grano de arena en la clasificación de Colombia para el 90 es cuando estaba allí el Águila Descalza. Entonces, eso me recuerda también lo que dijo Diana, nuestra directora. Dale, querido. Entonces, Andrés, si quieres, pasamos pues también como a conversar sobre la obra. De acuerdo. Aaron, has escrito, como lo leíamos al inicio de la transmisión, Un sueño australiano, publicado en 2016, una novela romántica que narra la experiencia de vida académica y laboral de los colombianos en la ciudad de Brisbane, Australia. En el 2018, Escritos a un tirón, es colección de poemas, cuentos y relatos que cantan la idiosincrasia sobre el contexto de Antioquia, ya citadino o campesino para el mundo. Y Por amor al fútbol, novela publicada en el 2021, la historia de un joven que sueña con el fútbol, con ser futbolista profesional. Y bueno, y hay otros proyectos o escrituras en proceso. Y te quería preguntar, Aaron, por propiamente ya el ejercicio de publicar, de construir el texto y de compartir eh, con el posible público el texto, cómo ha sido esta experiencia y allí también cómo quizá hay una dimensión de la filosofía, si lo ves así, de pronto es escuchar del que hablabas ahora, o no sé qué, digamos, otro elemento podrías agregar pensando ya en el hecho de tener un texto en la mano y compartirlo con las demás personas sobre estos temas claramente. Sí, es toda una aventura llevar un texto a, a lo físico. Cuando estamos por ahí sin saber mucho de cómo funciona la parte
de la publicación, de la edición de un libro. Es un camino, es un recorrido, pero en el cual no se puede parar. ¿Cuál es el estímulo para decir, voy a sacar, voy a publicar un texto? Son los lectores mismos. Tengo un lector y lee una nota de uno por ahí en un cuaderno o en Facebook que sube uno por ahí, o que subí hace 20 años o más, y te dicen, el día me llamas cuando publiques tu novela para que me la firmes. Yo te la compro, no importa el valor. Eso me lo han dicho muchas personas. Entonces uno dice, bueno, están pidiendo los lectores, están pidiendo un conjunto, ya algo, un trabajo totalmente listo, que ellos puedan llevar donde quieran y compartir, que se vuelva un voz a voz. Entonces, en 2010 y 2015 sale la primera publicación de Un sueño australiano, que le tengo que agradecer a mi esposa y a mi cuñado, que también es escritor y es músico. Y él es el que hace el trabajo él hizo per se, listo. También por mí mismo, porque las editoriales tienen unas exigencias fuertes, hay una competencia muy intensa entre las editoriales, y como ya somos tantos escritores, o que no lo creen, entonces ya las editoriales empiezan bueno, y eso pasa también en el fútbol, bueno, ya como son tantos escritores, hay tanta demanda, ya no te voy a pagar, sino que tú me vas a pagar por publicar, me vas a pagar por maquetarte, me vas a pagar por hacerte correcciones, que son las cosas más complicadas, la corrección de un texto, que nace del corazón, la creación, la explosión creativa, se lleva al papel, la organizamos muchas veces, pero se necesitan otros ojos para que vean esa parte de carpintería. Entonces ahí viene una cantidad de costos muy elevados, y uno dice, bueno, necesito 10 o 15 millones para sacar mínimo 500 textos o 100 textos, ¿no? Entonces, los mismos libreros me dijeron, no, hazlo tú, personas que conozcan, que un amigo artista que sea un artista te va a hacer una portada, un amigo te ayuda, tus amigos escritores, tus amigos de la universidad te van a ayudar a corregir los textos. Así se hacen las publicaciones. O sea, autopublicaciones. Entonces me di esa tarea y mi cuñado lo hizo muy bien, salió, sacó 50 textos, todos se vendieron. Y así me fui yendo. Él iba publicando, él hizo la portada, él hizo maquetación, hizo correcciones, con un sueño australiano. Y ya yo comencé a aprender, y fui con la ayuda de él siempre, mi esposa y mi cuñado, quien se llama Álvaro Zapata. Él también ha publicado sus novelas. Y ya cuando en España, la oportunidad de estar en la Feria del Libro de, de Burgos 2021, después de la pandemia, ya tenía yo escrita Por amor al fútbol. Obviamente uno hace ese trabajo hay unos pasos, unos tips que uno va aprendiendo para realizar una obra, enviársela a muchos amigos lectores, otro amigo escritor que la sopese, que haga correcciones pertinentes si se puede, si él tiene el tiempo. Y así vamos formando ciertas alianzas entre los escritores, y vamos haciendo que esas obras comiencen a ser tangibles y que empiecen a circular. Es- es, eh, Porque hay editoriales que se interesan, pero siempre hay que aportarles económicamente, y uno, bueno, no están otros proyectos, un proyecto de familia, un proyecto de formación. Entonces, bueno, no puedo coger 3, 4, 5, 6 millones así para esto. Entonces, esto es una aventura en la cual no se puede parar, y siempre con la esperanza de que, como en el fútbol hay buenos fichajes, que alguna editorial
grande, lo ficha uno y empieza, bueno, aquí la gente está pidiendo mucho, mucho, mucho de ti, que es lo que pasa ahora, afortunadamente. Hay muchos lectores, que a veces hay escritores que tienen 2000 ejemplares en casa y no se interesa a nadie. Es mejor no tener ninguno en casa, pero que haya 2000 interesados. Entonces, es un trabajo de nunca desistir, de siempre estar ahí, escribiendo y escribiendo en tanto haya el espacio, haya inspiración, porque llega un momento en que llega, están los recursos o la editorial para publicar lo que se haya escrito y afortunadamente los lectores, quienes son, a fin de cuentas, quienes hacen que uno siga creyendo en escribir, van adquiriendo las obras y empieza una relación con ellos de entablar una tertulia. Lo más bonito es entablar una tertulia con los lectores acerca de las obras que uno ha desentrañado y que al fin de cuentas son lugares comunes en los que ellos se reconocen también. Y si no se reconocen, les inquieta y preguntan, ¿qué es esto? Pues no entendemos, pero suena interesante, que es más o menos lo que pasa, lo que me pasó a mí con la filosofía en el colegio. No entendía muy bien, pero me sonaba muy, muy, muy interesante, sabía que era de vital importancia. Entonces, el camino de la comunicación es bastante difícil, pero no podemos ahorrar esfuerzos en ello. Hay que seguir publicando y cada vez se va facilitando más, porque hay más lectores, ya te reconocen más, ya leí la primera obra, me gustó, quiero leer la otra, ¿cuándo la tienes? Y el dinero para un lector no es nunca se mete. Ellos pagan lo que sea, porque valoran mucho que el propio escritor, el propio autor, esté al alcance de un abrazo, firmando y dedicando el texto mismo. Entonces, esos esfuerzos que hay allí en publicación se ven recompensados por esa relación con los lectores. Pero con tu trabajo con grupos, no solamente bajo la dirección técnica en fútbol, sino también eh, con la música, que en su momento me comunicaste que también has pasado por la enseñanza musical. ¿Qué es eso fundamental que buscas comunicar? Más allá de un saber puntual, deportivo o artístico, ¿qué es eso que quieres dejar también en la persona a propósito de lo que decías ahora sobre el potencial de la filosofía? Y podríamos unir esa pregunta con cómo renuevas tu relación con la filosofía ahora que quizá ya ha pasado el tiempo de las clases, el tiempo de pregrado. Ahora, ¿cómo te vinculas con la filosofía? Quizá hay otras formas que no son solamente la lectura del texto. ¿Cómo ves esa relación? Sí, la relación, sí, siempre estoy volviendo a ella porque vamos de pronto a veces, si lo buscamos, cuando estamos en la carrera en el instituto, lo buscamos y lo anhelamos. Tener un discurso que se parezca al del filósofo. Las lecturas, la redacción de textos, todo eso nos va dando como esa impronta de estudiantes de filosofía y es muy difícil que se desaparezca. Entonces, cada vez que estamos en una tertulia, una conversación, un proceso de formación, va saliendo esos se van notando esos matices. Y viene la pregunta, eh, eh, parece, pareciera que has estudiado filosofía y decimos, efectivamente, soy egresado del Instituto de Filosofía.
Entonces, ahí viene un volver a preguntarse a los inicios. Muchas veces, en muchas ocasiones de mi vida me ha tocado coger un libro de los mismos libros de los estudiantes, un poco compendiar lo que es la historia de la filosofía, empiezo a leer, a recordar, y ya con esto voy con ciertas herramientas y me transforman en esa lectura, para luego ir a la formación musical, la formación deportiva y a veces pues las tertulias o charlas o conversatorios sobre la literatura en general y las obras que he escrito. Pero eso que se enciende una llama, se enciende una llama en el jugador, en el aprendiz de música, en en el lector, es esto que tiene que ver con el estallido poético que viene de aquí, de la pasión, del corazón, del recordar, recorazonar el recordar y recorazonar, eso que tanta dicha me produjo, o de hacer catarsis con ese dolor que tuve. Cuando poetizamos ese dolor, cuando hacemos catarsis, y esa catarsis se ve reflejada en lo poético, en lo escrito poético o musicalizado, ese dolor poético musicalizado, ahí es cuando llega la parte lo veo más cercano a la literatura en este sentido que a la filosofía, parte de creación pues, artística. En eso la gente se siente se sienta muy reflejada, se sienta motivada, exhortada a desentrañar. Y en el desentrañar es que van sucediendo cosas. Primero es, no tengan miedo. Nadie te va a hacer daño porque vas a intentar hacer música, vas a intentar controlar un balón o vas a intentar escribir. Escribir no, todo el mundo puede escribir con los tintes filosóficos, los tintes poéticos, lo que sea. Ya que sea publicable es otra cosa, pero inicialmente funciona como terapia, funciona como catarsis y, y la filosofía nos va dando esas herramientas de identificar qué es lo que pasa aquí, como yo puedo, sobre todo también el nombrar, que si algo se me queda a mí también de ser estudiante de filosofía y literatura esa búsqueda del nombrar la cosa, cómo nombro la cosa, cómo la adjetivo, cómo la describo. Entonces van estallando de manera desordenada todo lo que con fascinación estuve aprendiendo en mi formación en el instituto, y todo se va concatenando y va teniendo un sentido, que obviamente uno ya está inmerso en lo que es el fútbol, la música, la escritura, la familia, y a veces no queda tiempo ni de leer los textos que uno necesita y desea. Pero sobre todo es desentrañar talentos, algo muy importante que he aprendido en los procesos formativos, con esto que tiene que ver con extraescolares, o sea, fuera del entorno académico, lo que es expresiones artísticas, deportivas. Todo eso, conducir toda esa línea, a veces decía soy, y a veces juego a ser un desentrañador de talentos, porque hay personas que tienen talentos artísticos, talentos deportivos, motrices, eh, muy fuertes, pero los tienen muy escondidos porque no han encontrado el espacio ni esa persona que se los pueda desentrañar. Y ahí se viene todo lo aprendido va, se va trayendo a colación y va sirviendo. Entonces, es motivación, siempre motivar, y si se puede con un discurso sencillo, pero conciso, y que cale en el educando,
o en el dirigido, es lo que hace que las personas apuesten por estar disfrutando, formándose, su tiempo edificando en ellos con la lectura, con la música y con el deporte que son demasiado, son multiformes. Hay mucho, mucho, mucho de qué coger. Entonces, primero, desentrañar, mostrar lo importante de que es esa catarsis. Y luego ya se va estructurando todo, que esa parte de estructura, sí, en eso la filosofía sí, sí es muy, sí es muy, muy, muy fuerte, tiene que ver con estructura. Bueno, yo creo que de lo que nos has narrado hasta ahora, Aaron, hay un elemento importante, pues y ya vamos redondeando este conversatorio sobre el perfil de nuestros egresados y lo has mencionado de varias formas y son tus estudios de filosofía y literatura. Nosotros en el instituto, pues en el pregrado en filosofía es conocido por nuestra comunidad, pero vale la pena pues repetirlo para quienes nos estén observando luego en esta grabación. Contamos con unas áreas complementarias en el pregrado en filosofía, ¿cierto? Una de ellas es justamente literatura. Tenemos pues también áreas en psicoanálisis, hay otras que tienen que ver con historia, política, en algunos casos matemáticas, física, o en otros momentos también sociología, y hay un componente pues eh, que tiene que ver con lo estético. O sea, hay una proyección de ese componente denominado área complementaria. Y creo yo que cuando se pensó en la construcción del pregrado en filosofía, se tenía la visión que tú estás materializando y era tener un profesional en este campo de las humanidades con una proyección multiforme, es decir, que desde su formación en pregrado, pues observara que la filosofía se entreteje y entrecruza con otros saberes y con otros modos de representación, pues lo hemos mencionado hasta ahora. Entonces, tu caso, que es de un profesional con múltiples cruces, me muestra, y creería yo que le muestra a la comunidad del instituto, la necesidad de pues, mantener las áreas complementarias, repensarlas, que es un poco lo que estamos haciendo a la luz de estas conversaciones, y también proyectarlas, es decir, cómo jugar con esa amplitud del perfil, pues, y para lograr procesos como el tuyo, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que me permite a mí, pues desde este lugar y desde la proyección que tenemos al revisar los programas, pues todo lo que nos has contado hasta ahora. Pero quisiera que ya, pues para ir cerrando nuestro conversatorio, tú, además de todo esto que me has permitido, pues como, y que me has suscitado en la reflexión, te dirigieras, sé que te has dirigido todo el tiempo, obviamente, a nuestros egresados, pero dirigieras unas palabras respecto a esos retos que como egresado en el programa de filosofía, ¿crees que pueden enfrentar nuestros chicos y chicas hoy, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, cuando salen del instituto o cuando están en el instituto, como esos recomendaciones, tips para esos retos? O sea, primero los retos que tú consideras y segundo las recomendaciones desde tu experiencia para hacer frente a esos retos a los filósofos y filósofas hoy. Pues sí, realmente, en primer lugar, la filosofía nunca puede salir del aula de clase. Siempre debe estar ahí creo que ahora hay en algunas escuelas ya empiezan filosofía desde cuarto de primaria, si mal no estoy. Porque cuando estudiaba, tenía unos compañeros que tenían proyectos sobre ello, de, de estar dando ya filosofía desde la primaria. Y, y debería además todas las carreras, todas las carreras, todas las carreras de educación superior deberían tener, así como tienen el inglés, una lengua extranjera, debería tener
filosofía uno, filosofía 2 y filosofía 3, porque la filosofía habla del universo mismo y del ser. Tiene muchas áreas donde siempre, porque es notorio el egresado de filosofía. Yo no me siento filósofo, yo me siento un amante de la filosofía. Eh, me formaron filósofos. No llego a ser filósofo, porque guardo mucho respeto por la filosofía. Pero si siente uno que están cojos los otros profesionales, es una parte fundamental del hombre, la filosofía. Entonces, en primer lugar, debería ser, debería ser un área que se trabaja en todas las carreras, porque va a dar una perspectiva, una cosmovisión del mundo más acertada y me va a permitir tener más herramientas de entender el mundo, que en el mundo es el que nos movemos siempre. Ahora bien, la filosofía nos enseña a ser eh, un poco acoplarnos, ser flexibles, y eso es lo que a mí me ha permitido la reflexión, sobre todo, invitar, vamos a hacer este trabajo, al menos me doy la tarea de reflexionar, porque puede ser conveniente, porque no puede ser. Y lo otro es no solo supeditarse a lo que tenga que ver con la academia. Yo salí egresado del Instituto de Filosofía, entonces eso lo voy a hacer maravilloso si tengo la oportunidad de ser profesor de filosofía, del magisterio, ahí me jubilo y sigo. Si es de la universidad, mucho mejor. Pero la vida, no caemos todos, no caemos todos, entonces vamos yendo a otros países, se nos presentan oportunidades, siempre tener la filosofía ahí alimentándola con las lecturas y también darnos al mundo y que los filósofos lleguemos a los estadios, a todos los empleos para para que esto se haga extensivo, para que sea un mundo donde, donde haya un mayor entendimiento del mundo mismo que lo va proporcionando la filosofía y vamos mejorando, mejorando para entender el mundo, entiendo que está el otro, entiendo que el otro está, que al otro debo escucharlo, debo saber cómo le hablo a mi interlocutor, debo saber en qué términos me debo expresar para que el otro me entienda. Todo eso lo aprende uno en el instituto, su formación. Yo lo he hecho en la música, en el fútbol. En el fútbol me ha buscado. A veces he querido dejar el fútbol y la música y la escritura, pero me sigue jalando. Y he tenido la oportunidad de vivir de ello, entonces sigo con ello y quién sabe qué más, en qué más me meteré en la vida, pero siempre como tratando de tener mi postura como amante de la filosofía. Y realmente es muy edificante porque ve uno los resultados. Yo los he visto eh, en, en, en las personas aquí en Formo, que son desde 5 años hasta adultos mayores de 80. He pasado por todas las edades y realmente aún me escriben y me dicen, profe, le agradezco mucho cómo me dijo las cosas y me ha motivado a la lectura o me ha motivado a seguir formándome. Y y eso obviamente es Made in Instituto de Filosofía y todo. Entonces, eso es estar abiertos al mundo, que, que la filosofía te va a servir siempre, siempre te va a servir, te va a ayudar a organizar un discurso, a organizar tu jornada laboral, eh, a abrir otras cosmovisiones en el otro, que no es esto solamente, sino que también hay muchos lados por donde ver las cosas. Eso sería. Bueno, apreciado Iron Levin, de verdad que agradecemos desde la dirección, desde la coordinación de extensión, todas estas reflexiones, esto que nos
permites pensar respecto al perfil de nuestros egresados y las múltiples experiencias de formación y profesionales que tienen. O sea, entonces si quieres señalar algo eh, frente a todo lo que hemos conversado y frente a estas últimas ideas pues que hemos expuesto. Sí, bueno, en primer lugar, que sigan continuando estos conversatorios con los egresados, que por ahí tengo algunos amigos muy interesantes, y que muchas personas más se conecten y escuchen esto, porque de verdad que da pues como un giro de tuerca en lo que tiene que ver con la parte del devenir, el devenir de la vida misma, de afrontar mi vida formativa, mi vida laboral, mi vida emocional, todo por saber escuchar sobre filosofía, sentarme leer un texto y no tener miedo a buscarme por ahí un filósofo que me ayude a desentrañar los textos, que va, que va a dar cuenta que la vida no solo es lo que dice la radio en el bus que voy, lo que dice el noticiero en el televisor que enciendo, ni lo que otro me pueda contar. Hay muchas miradas sobre lo que es el mundo. Eso sería, y ya he aprendido a hacer el regalo a quien esté abierto o deseoso de escuchar. Bueno, Esa- muchísimas gracias. Profesor Andrés Acosta, ¿quieres señalar algo para cerrar? Y pues despedirnos de nuestra audiencia que nos estará observando luego en diferido. Un agradecimiento, por supuesto, a Aaron por sus reflexiones que creo que ayudan a combatir prejuicios y eso también es muy importante en la formación filosófica. Y bueno, a la directora Laura y a quienes se conectaron, que por aquí también están asistentes. Y gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos en otro momento para seguir revisando el perfil de nuestros egresados. Gracias, Aaron. Gracias a toda la audiencia, a los asistentes y a quienes nos observarán también y harán preguntas. Le compartiremos pues tu contacto, Aaron, en caso de estar interesados pues en tus obras, claro. Y no, pues no sería más por esta noche, sería un momento de descanso y de reflexión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer. Hasta Hasta luego. luego, entonces. Hasta luego. Muchas gracias.